Y como todos los lunes, empezamos la semana con un invitado de primera. Estamos con Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y además director de una de las más importantes empresas consultoras en economía de nuestro país. Así que tenemos el privilegio de tenerlo más o menos unos 30 minutos con nosotros. Mucho gusto nuevamente de que estés, Jorge. Osvaldo, buenos días a todos los televidentes de Willax. ¿Cuál es tu evaluación de la semana que terminó y de lo que viene en términos de la economía? Son tres temas importantes. Primero, que nos hemos asustado un poco con el dólar, porque el dólar ha llegado a 2.737, una cifra que no habíamos visto hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, y a lo largo del año es 7.25% lo que se ha apreciado el dólar, o sea, lo que ha ganado valor frente al sol. Hay voces un poquito preocupadas, como por ejemplo nuestro amigo Pedro Pablo Kuczynski, que ha salido a decir, oye, esto va a causar mucha inflación. Pero yo creo que hay que poner paños tibios al tema, ¿no? Porque en Perú ya ha habido dólar de 3.30, o sea, cada dólar 3 soles 30. Y hemos estado por mucho tiempo con un dólar, inclusive raspando el 3 soles por dólar, ¿no? Lo que ha pasado es que el sol ganó mucho espacio frente al dólar debido a los problemas en Estados Unidos y a que la economía peruana se estuvo fortaleciendo por mucho tiempo. Ahora, esta situación que se está presentando con el dólar obedece a factores coyunturales. Hay incertidumbre respecto a qué va a pasar con la política monetaria en Estados Unidos. O sea, hay un ciclo que termina con el señor Bernanke, que es el presidente de la Reserva Federal. No se sabe si va a continuar o no. Él aparentemente no desearía continuar, pero evidentemente dejar el cargo tras haber llenado la economía americana de dólares, es decir, ha hecho un maquinazo gigantesco y lo lógico sería que él mismo asuma la responsabilidad de retirar y desactivar esa bomba de tiempo que no solamente afectará... Es una bomba activante, pero puede ser una bomba también destructiva, ¿no? Claro. Entonces, mientras no se aclare ese panorama, entonces tendremos... además hay una especie de paradoja, ¿no? Cada vez que hay problemas, inclusive dentro de la economía americana, el dólar se fortalece. Porque a pesar de todo, es la moneda que es más líquida y después de todo la economía americana es tan grande y tan importante que la gente sigue prefiriendo refugiarse ahí antes que refugiarse en el euro o refugiarse en el yen. Como dijiste, es una paradoja. Yo me preguntaba en este fin de semana, ¿cómo es eso de que la economía norteamericana tiene problemas y su moneda se fortalece? Porque lo lógico es que si el país tiene problemas económicos, la moneda se deprecie, pero se prevé que va a haber problemas en la economía americana y el dólar sube. Así es. Es una paradoja que tiene que descifrarse matemáticamente, porque políticamente no es. Hay un dicho, ¿no?, que es en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Y eso pasa con las monedas en el mundo, ¿no? O sea, todas las monedas tienen problemas por el alto endeudamiento en Europa. Estados Unidos mismos tiene un endeudamiento público de más del 100% del Producto Bruto Interno, y eso sin contar todo el tema de las obligaciones sociales, que si se sumara eso, además si considerásemos también el endeudamiento privado de las empresas y de las familias, o sea, Estados Unidos está muy endeudado, y ya sabemos qué pasa con una persona que está muy endeudada, o con un país que está muy endeudado. O produces más, bajas tu deuda, o te vas a la quiebra, ¿no? Claro, entonces... O te declaras insolvente, ¿no? Ahora, Japón también es otra economía muy endeudada, 200% de su PBI. Pero está creciendo económicamente Japón. Está recuperándose. Activándose, ¿no? Pero hay que ver si eso es sostenible. Es una cosa también curiosa, porque Japón parecía que iba a tener la misma suerte que la economía europea, y de pronto Japón empieza a activarse. Es decir, a mí me llamó la atención, porque los japoneses son disciplinados, ahorrativos, competitivos, etcétera, y la economía en recesión, y de pronto
han aplicado el mismo método, ¿no? Americano, y entonces empiezan a inyectar dinero, pero también ese es el tema, ¿cuánto se puede sostener una economía así, ¿no? Bueno, los peruanos somos expertos ya en la materia, ¿no? Ya sabemos las consecuencias. Ya sabemos a qué nos conduce eso. Qué nos conduce, ¿no? Claro que este fenómeno hiperinflacionario que ocurrió en Perú, en Estados Unidos es muy difícil que ocurra, porque es el único país que puede emitir moneda y todo el mundo la acepta, ¿no? Y bueno, Japón también es una economía con bastante nivel de confiabilidad mundial, digamos, ¿no? Pero son niveles de endeudamiento demasiado altos. No es sostenible eso en el mediano o largo plazo. Ahora, perdóname para tu reflexión. Me da la sensación de que ellos apuntan a que son economías tan fuertes y que han invertido tanto en investigación científica y tecnológica, que es la apuesta de Obama, que él dice, bueno, sí tenemos una gran capacidad en desarrollar el capital, en el conocimiento. Toda esta deuda vamos a salir de ella porque vamos a estar siempre a la cabeza del mundo con nuestra capacidad para generar nuevo conocimiento. Es decir, la economía del mundo es la economía del conocimiento, es de añadir más valor agregado y tener el monopolio en temas que son la vanguardia de la economía mundial, ¿no? Es cierto hasta cierto punto. O sea, nadie niega que Estados Unidos sigue siendo el país líder en tecnología y en ciencias, ¿no? Ciencia y tecnología. Y que muchas empresas americanas invierten muchísimo en esto, ¿no? Sin embargo, también hay que reconocer que las inversiones en ciencia y tecnología son como una timba, ¿no? O sea, muchas rinden y otras no rinden. Y es más, o sea, cuando uno aplica políticas de tasas de interés muy bajas, como está sucediendo en Estados Unidos, donde las tasas de la Reserva Federal son casi cero, entonces se promueve inversiones que no necesariamente tienen rentabilidad. O sea, se comienza a invertir en cualquier cosa. Y eso, bueno, ese es un problema que, por ejemplo, China está teniendo, porque ahí no necesitas tener una tasa tan baja para tener malas decisiones. Es el Estado el que toma las decisiones. Y también ahí ocurren muchos errores cuando no hay un mercado que rija las decisiones de inversión. O sea, o hay fallas de Estado, cuando el Estado interviene demasiado, o hay fallas de mercado cuando también el Banco Central facilita demasiado inversiones que no tienen mucha rentabilidad, ¿no? Pero volviendo al Perú y volviendo al dólar en el Perú, que muchos de los televidentes tienen que estar pensando, bueno, ¿qué puede ocurrir con el dólar las próximas semanas, el próximo mes? Yo creo que el escenario hacia junio, digamos, es que el dólar puede seguir subiendo. O sea, puede llegar a 2.8, o sea, 2 soles 80. Y por ahí podría mantenerse. Hay que ver, digamos, en qué momento se despeja el tema de la incertidumbre en Estados Unidos y también en qué momento se despeja la incertidumbre en Perú, porque en Perú también se ha originado incertidumbre al tomar conciencia los agentes económicos que somos una economía en desaceleración. Y hasta qué punto seremos una economía en enfriamiento dependerá de lo que haga o no haga el gobierno. Y definitivamente, si bien el gobierno hay que aplaudir que hasta aquí haya mantenido la línea de un programa económico que viene ejecutándose desde agosto del 90 y que le ha rendido frutos al Perú porque hemos crecido a tasas muy altas y con gran estabilidad y somos el foco del mundo. Hoy en este momento el Perú suena en el mundo y muchos inversionistas comienzan a tocar la puerta del Perú, no solamente ya en minería, sino en muchos sectores. Sin embargo, creo yo que esta sapiencia, esta, digamos, madurez que ha mostrado el gobierno en mantener el programa, digamos, tiene que ser acompañada por una buena gestión en apurar las inversiones, en eliminar trabas burocráticas para la inversión privada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde le falta al gobierno. O sea, por lo menos el presidente Humala se ha dado cuenta que él tiene que asumir directamente el liderazgo en el tema económico. Y ha comenzado a dar mensajes muy positivos. Eso es importante, importantísimo, porque también los agentes económicos necesitan saber que en la cabeza de la política del gobierno, o sea, hay un compromiso con mantener el crecimiento económico y hay una postura favorable a la inversión privada. Eso es fundamental. Bueno, sí quería preguntarte, en relación al dólar, sin embargo, hay sectores que sí se benefician, son los exportadores que tendrían un dólar. Les conviene a los exportadores tener un dólar un poquito más alto, ¿no? Claro, siempre
hay quienes se benefician y los que se afectan, pero hay que considerar que el dólar en el Perú no existe una política de tipo de cambio fijo, sí, y claro, eso es bueno, o sea que el dólar puede fluctuar. Y en algunos casos, cuando el dólar sube, les conviene a los exportadores, a cuando todos, el dólar ahora, baja. no es un grupito, ahora son exportadores de los que exportan papas, artesanía, joyas, es decir, ya no es como antes que eran 3 o 4, ¿no? Que se decía dólar caro, cholo barato. Ahora en realidad, son cientos de miles los que exportan, ¿no? Así es. Entonces esos cientos de miles son beneficiados, o sea, no es tampoco todo malo, ¿no? Así es. Pero, digamos, hay que estar acostumbrados a que pueda haber variaciones en el tipo de cambio y, digamos, tenemos que estar preparados para afrontarlas, ¿no? Ahora, felizmente, tenemos una economía fuerte y un Banco Central que tiene reservas internacionales, ¿no? Que puede salir a responder ante cualquier presión. Sobre las reservas quería preguntarte, el último boletín del Banco Central de Reservas nos dice que estamos en 66.300 más o menos millones de dólares y que tenemos un respaldo como para 3 años de endeudamiento y que esta es la tercera parte del PBI, que el PBI peruano está por los 200.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu reflexión sobre este tema de la acumulación de las reservas y de la política monetaria, específicamente sobre ese asunto? Bueno, tenemos reservas muy importantes, a pesar que han disminuido un poquito, ¿no? Debido a esta situación reciente, ¿no? Y creo que tenemos reservas que van más allá de lo que normalmente un país aspira a tener como protección para, digamos, en caso de inestabilidad. Hay un concepto que bien manejado, ¿no? Puede ser el concepto de reservas óptimas, ¿no? Que bien manejado podría contribuir a generar más actividad económica, o sea, utilizar una parte pequeña de las reservas internacionales, que podrían ser unos 4.000, 5.000 millones de dólares, para crear un fondo que permita contribuir a que haya más inversión, ¿no? Eso es algo que me parece que sería totalmente posible. Pero ¿por qué crees que no se ha hecho? Ya van 2 años y hay varios economistas que han propuesto, ¿no? Que de las reservas se puede crear un fondo, como un fondo de desarrollo, ¿no? Que además se recupera con la propia inversión. Que se recupera, que evidentemente asume mayor riesgo que las reservas que están, digamos, normales, ¿no? Pero que en el tiempo generan una rentabilidad que puede superar, digamos, el riesgo que se está... Y además que al usarse en infraestructura, ¿no? Que la idea es eso, sí, infraestructura, claro, y quizás algo en educación, estarías contribuyendo a reducir el riesgo país, porque el riesgo país también está influido por la falta de infraestructura. Entonces, a la larga, este tipo de manejo de un fondo, digamos, un fondo soberano que podría contribuir a la actividad económica, puede mejorar inclusive la posición desde el punto de vista mismo del Banco Central de una economía con mayor capacidad, con mayor resiliencia, digamos, para situaciones de contingencia. Pero ¿y por qué no se ha tomado la decisión de hacerlo hasta ahora? ¿Cuál es la razón? Yo lo he conversado con varios ministros de Economía, porque y se los he planteado de manera técnica, inclusive con un documento técnico que evalúe esto de manera rigurosa. Y lo que me han dicho, Jorge, mira, tienes razón, pero lamentablemente no podemos abrir esa puerta, porque si la abrimos, muchos van a decir, bueno, gástese para cualquier cosa, o las presiones, va a decir, ¿por qué solamente tal cantidad y no puede ser más? O sea, hay el temor a que al reabrirse una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo, porque hay una ley orgánica del Banco Central que le impide en estos momentos hacer cualquier uso de las reservas internacionales, ¿no? Entonces, hay mucho temor de romper eso que fue la llave de la estabilidad, ¿no? O sea, que hay temor de romper el candado. Ah, sí, romper el candado, ¿no? O sea, el candado que además a mí me tocó ponerlo. Sí, claro, tú pusiste el candado, pues. Claro, yo puse el candado. Y lo hiciste bien, en ese momento. Me aseguré que no se reabriera, claro, porque en ese momento, en el 90, 91, hasta el 92, no pensábamos ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a esta situación, porque yo no me iba a imaginar que iba a durar ese programa económico tantos años. 2 décadas. ¿No?
2 décadas. Y felizmente ha sido así. Ahora, ¿con cuánto recibiste? Eso es una pregunta que quería hacerte hace tiempo. ¿Con cuánto recibiste de reservas del Perú? ¿Negativas en cuánto? Reservas en 153 millones de dólares. Menos 153. Sí, menos 153 millones. O sea que era endeudamiento. Sí, pero hay algo que no podía yo decir públicamente en ese momento, pero que son porque hubiese causado pánico probablemente, pero el Banco Central técnicamente estaba quebrado. Estaba quebrado. O sea, era insolvente. Así recibimos el Banco Central de Reserva. En julio del 90. En julio del año 90, sí. Y bueno, hoy el Banco Hoy Central... es el otro extremo. Claro. Estamos en 60... Pero hemos bajado, teníamos más reservas, ¿no? Teníamos un poquito más. Teníamos un poquito más, ¿no? Pero seguimos teniendo bastante. Pero igualito estamos en proporción a la economía, en relación a otros países, estamos muy bien, ¿no? Pero volviendo al dólar, como decía, puede subir un poco más. Estamos viendo que los precios de nuestras materias primas están bajando, eso afecta a los ingresos de divisas. Estamos viendo también expectativas muy distorsionadas en Estados Unidos por la incertidumbre respecto a la continuidad de la política monetaria y también incertidumbre respecto al devenir de nuestra propia economía que está en desaceleración. Y yo creo que hay que reforzar los mensajes positivos para que nuestra economía pueda seguir caminando bien, creciendo a tasas del 6% más, ¿no? Y bueno, esa es tarea para el futuro. Ahora, otra noticia interesantísima es el anuncio de Perú Petro de que hay 9, ¿no?, proyectos que se van a licitar en petróleo, en crudo, en zona de mar, ¿no? Es una zona de alto riesgo. Son 9 lotes de exploración. 9 lotes de exploración. Y bueno, ahí el esquema es que Petroperú ingrese teniendo un 25% de participación en las acciones, pero solamente participaría a nivel de producción, no de exploración. No de exploración. Y el factor de competencia va a ser cuál de estos postores, que hay 20 postores, cuál de ellos ofrece mayor regalía, ¿no? Y se ha puesto un rango entre 15 y 35. Seguramente ahí no habrá un faenón, ¿no? Espero que no. No, ahí no creo. Yo creo que ya aprendió el gobierno, no peca, aparentemente no peca por ahí, no hay faenones, ¿no? Así es. Yo creo que no debe haber eso. Otro anuncio interesantísimo es el proyecto de ley del servicio civil que ha lanzado Servir, que es un organismo nuevo dedicado a lo que es el ordenamiento de los recursos humanos dentro del Estado, la capacitación y la resolución de los conflictos que puedan haber respecto a lo que es el tema laboral en el Estado. Este proyecto de norma yo creo que es fundamental, muy positiva, aunque va a significar un avance, un primer paso, o sea, no es una gran reforma, pero sí es un primer paso en la dirección correcta. Y lamentablemente tenemos a muchos trabajadores en Lima, en Arequipa, que se han levantado contra esta norma. Contra la norma. Sí. Y lo que está haciendo es que esta norma está agarrando 3 regímenes laborales que se están consolidando en uno solo. Hay que reconocer que no es posible avanzar en una reforma del Estado si tenemos muchos regímenes laborales. En el Estado actualmente hay 15 regímenes laborales entre regímenes generales y especiales. No se puede tener un Estado con tantas reglas, con tantos derechos y deberes, ¿no?, con sus trabajadores. Eso genera una distorsión tremenda. Además, una situación también muy dispar con el sector privado, porque el sector privado tiene, digamos, una regla y una carga laboral muy, muy grande, y sin embargo el Estado se sale de sus responsabilidades y muchas veces aplicando reglas que son totalmente dispares, ¿no? Para poder avanzar en la reforma del Estado se necesita ir homologando estos regímenes. O sea, que todos estén bajo una regla general. Y este proyecto de ley está dándonos esa posibilidad para 3 regímenes que están vinculados con el tratamiento de los trabajadores que están bajo una situación general, digamos, que no están en regímenes especiales. Esperemos, estamos hablando de... Y que vayan terminándose además los regímenes especiales, ¿no es cierto? Una vez aprobada esa ley, los regímenes especiales tienen que ir... Bueno, siempre habrá. No, habrá, pero tienen que no ser tantos, ¿no? Claro, pero digamos, en la medida de lo posible se tienen que parecer mucho, claro, en todo sentido. Es decir, una enfermera, un médico,
no tiene por qué tener un tratamiento tan distante de un policía. O sea, deben tener regímenes parecidos, ¿no? Lo mismo pasa con los generales o en general los militares. Bien. Ahora, hay un tema que se han publicado cifras parciales sobre el PBI de abril y son cifras positivas, pero la pregunta es, ¿son confiables esas cifras? ¿Cómo ves tú? Bueno, ya hemos visto en marzo que los indicadores adelantados que llamamos, que anuncia el Ministerio de Economía y Finanzas, a veces no te dan una cercanía con lo que va a pasar en el PBI verdadero, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar con pinzas esos indicadores adelantados. Creo que la economía va a crecer más en abril de lo que creció en marzo, pero me parece que tampoco va a volverse a los niveles, digamos, que serían necesarios para poder cerrar el año en más de 6%, que es lo que esperaba. ¿Cuál es la previsión de Maximix? Nosotros hemos reducido nuestra proyección de 6 a 5.5. Ah, sí, es drástico. Pero seguimos... porque era 6.3 a 5, es casi un punto menos. Bueno, y es un punto del PBI, es empleo, ingresos... Nosotros nunca pasamos de 6. Ustedes no. Estuvimos en 6. Pero me refería al gobierno, sí, dijo 6.3. Claro. Y ahora se han ratificado en el 6.3 tanto el Banco Central de Reserva como el Ministerio de Economía. ¿Tú crees que es una...? Está dentro de lo posible, ¿no? O sea, está en el rango. Está en el rango. El margen de error. Claro. Digamos, en un escenario un poco más optimista, que funcionen las medidas, nosotros estamos considerando en nuestro escenario que hay que pago por ver, digamos. Ya sabemos que cuando se anuncian medidas, muchas veces no se ejecutan a tiempo o también demoran mucho en tener un impacto, ¿no? Entonces quizás el impacto se pueda ver más adelante, pero no este año. Entonces eso lo seguimos analizando porque de repente, digamos, en el camino podemos ver que hayan señales más positivas. Jorge, estamos terminando el tercer mes del segundo trimestre y los economistas dividen el año en trimestres, ¿no es cierto? El primer trimestre no ha sido bueno, ha sido regular, tampoco ha sido malo ni pésimo, ha sido regular. El segundo trimestre, la cifra de abril, todavía no la tenemos. El segundo trimestre va a ser mejor. Va a ser mejor. Sí. Pero eso prevé que si se ratificara al presidente del Tesoro norteamericano, a Bernanke, se queda, si se mantiene esa política, si la economía americana se mantiene o crece un poquito, el segundo semestre podría ser mucho mejor. Pero ese tipo de noticias lo que está afectando es más al dólar, no la actividad económica. No la actividad, no impacta inmediatamente la actividad. No me parece que es marginal. Es marginal en términos de inversión. Sí. Más bien lo que podría pensarse es que con un dólar más alto podríamos tener una presión inflacionaria mayor en los próximos meses, pero en todo caso sería una presión inflacionaria para mí marginal, bueno, y segundo, que no sería motivo de preocupación porque no sería por factores internos. Entonces la declaración de Pedro Pablo Kuczynski, que ya está en campaña electoral presidencial para el 2016, nuestro amigo Pedro Pablo está exagerando un poco para hacer noticia y para llamar la atención. No, yo no creo. ¿No crees? Él es al margen de que sea candidato o no, me parece que es un economista muy serio. No, muy serio, pero ¿por qué entonces dice, cuidado, que acaba de haber una...? Está advirtiendo, él también habla, como es político, pone el semáforo ahí para advertir, pero a mi criterio no es tan preocupante ese tema. En los segundos que nos quedan, ¿cuál es tu evaluación hacia adelante de esta semana? Bueno, tenemos un escenario, como decía, con un dólar un poco más alto probablemente este mes. La economía en recuperación, o sea, que creciendo un poco más de lo que ha crecido en el primer trimestre. Y yo creo que hay que esperar que haya más noticias buenas, anuncios buenos por parte del gobierno, porque la lista de medidas, las 7 medidas que ha anunciado, no son suficientes. Necesita otros anuncios concretos, sobre todo eliminación de barreras burocráticas y proyectos de inversión en infraestructura, anuncios concretos de proyectos de inversión en infraestructura. Por inversión, ver que camine. Muy bien. Porque está caminando lento. Muy bien. Estuvo Jorge Chávez y nos vamos a Unitel Huancayo, nuestros amigos de Unitel. Adelante, colegas de Huancayo.